La verdad es que cuando empecé a preparar la ponencia, lo primero que hice fue pues, buscar mis experiencias, como las cosas que nosotros les contamos a nuestro grupo de investigación sobre cómo las preparamos, y recordé pues, que del año 2010 hay una guía para la elaboración de solicitudes de financiación de la ANEP. La ANEP era la antigua Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva, que ahora mismo está integrada en la Agencia Estatal de Investigación. Y es una guía que, para ser una guía de un organismo público, como digo yo, es una guía poco correcta, en el sentido de que tienes muchas anécdotas y una recopilación incluso de respuestas de evaluadores de por qué pueden rechazarte un proyecto. Entonces, casi toda la ponencia la he basado en esta guía y indicaré las cosas de cosecha propia, pues las podréis ver, pero casi todo es relativamente estándar. La guía son unas 44 transparencias, yo he conseguido reducirlo a 8 o 9 para daros claves muy concretas de qué tenemos en la cabeza cuando hacemos la preparación de un proyecto de investigación exitoso. La palabra exitoso en el título, pues quizá a lo mejor no es muy afortunada. De hecho, esta guía comienza con las siguientes advertencias. La primera transparencia de la guía dice: solo es una guía y debe ser entendida como tal. Es decir, puedes seguirla o no. Hay cosas que puedes hacerlas mejor que como te las explica la guía. La segunda es: no existe una receta universal para elaborar proyectos. Es decir, no penséis que si seguís a rajatabla lo que vamos a ver aquí, os van a dar el proyecto. Lo que sí es verdad es que aumentará vuestra tasa a la hora de conseguir proyectos. Y pues eso, la utilización de esta guía no garantiza la selección de su proyecto. No está mal, ¿no?, que empiece en la guía ya advirtiéndote de: ojo, que esto no es la Biblia. La guía continúa con unas reflexiones, que además son de sentido común. La primera es estudiar el texto de la convocatoria. Pues hay que leerse bien la convocatoria para ver qué líneas de investigación hay, en cuál cuadramos mejor. De todas estas cosas creo que ya Jesús en su exposición comentó cómo conseguir financiación. Luego yo no voy a entrar en detalles de ese tipo. Esta segunda es importante: comenzar con tiempo la redacción. En las claves que yo os voy a dar, yo doy por hecho que la propuesta que vais a presentar está bien redactada. Lo doy por hecho, pero os puedo asegurar que cuando uno evalúa propuestas, hay muchas que ni siquiera están bien redactadas. Entonces doy por hecho que va a estar bien redactada. Siempre que hagamos una propuesta, tenemos que ponernos en el lugar del evaluador y nunca pensar que el evaluador va a pasar por alto cosas. De esto no se va a dar cuenta, se va a dar cuenta seguro. Los evaluadores tienen muchísima experiencia. Esta recomendación, la cuarta, me chocó porque es una recomendación informal que yo muchas veces comento a nuestros estudiantes. La probabilidad de éxito aumenta con el número de intentos. Si tú presentas un proyecto muchas veces y lo vas mejorando, es muy probable que acabe obteniendo financiación. Esto es una distribución estadística, la distribución geométrica, que es número de intentos hasta el primer éxito. Luego ya la propia guía es algo así como: no desfallezcas, hay que seguir intentándolo. Es importante tener en cuenta que la no financiación suele implicar pues, que puede haber errores en tu propuesta, pero que no necesariamente el proyecto o la idea son malos. No lo descartemos. Hay que ser perseverante con las buenas ideas, sobre todo, y más si alguien te dice que es una buena idea lo que estás proponiendo. Y la última tiene que ver con el tema de los evaluadores. Si tenemos un buen proyecto, debemos disminuir, minimizar las posibilidades de que sea rechazado. Bueno, pues todo esto te lo encuentras en esa guía. Es una guía oficial de un organismo que depende del Ministerio. Y la guía proporciona otras claves que para mí son fundamentales. La primera es ser sincero, ser realista. Hay que escribir lo que eres capaz de hacer. No pongas que vas a hacer cosas que no vas a ser capaz de hacer o que no has sido capaz de hacer. Los evaluadores miran los currículums. Y si no has publicado en determinados ámbitos, en determinados foros, pues es muy difícil que lo vayas a hacer, y más si propones que lo vas a hacer de manera masiva, que es una tendencia muy habitual en los proyectos.
es importante que planifiquemos la propuesta en el sentido de que tenemos que demostrar que somos capaces de hacerlo, que tenemos capacidad y conocimientos suficientes. Esto es vital. Además, no es poner una frase, tengo capacidad y conocimientos suficientes para hacerlo, debe percibirse de la propuesta que elaboras. Y esto está muy relacionado con que seas sincero. Si eres sincero, pues esto se percibirá, y si no lo eres, pues se percibirá que no eres capaz que no tienes el principio de capacidad y de conocimiento suficiente para hacerlo, o el evaluador lo deducirá así. Es importante tener claros los puntos débiles de nuestra propuesta, no intentar pasar por ellos. Y en este sentido el grupo de investigación es muy importante. Hacer sesiones de brainstorming para que los miembros del grupo digan, oye, yo esto lo veo más flojo, esto hay que mejorarlo. Y hacerles caso, escucharlos. Es muy importante. Y otra cosa muy importante es explicar clara y sinceramente las funciones de cada participante. Es decir, tenemos la tendencia, vamos a meter mucha gente con muy buenos currículums, para que vean que el proyecto es muy potente. Normalmente, si encuentras muchos currículums en una propuesta sin ningún tipo de interrelación entre ellos, pues el evaluador va a sospechar que son currículums de relleno. Entonces, esto es muy importante. Y la guía proporciona en algún momento el siguiente consejo. La redacción de la propuesta es un proceso constante de enriquecimiento, es decir, debe mejorar a medida que va avanzando la propuesta, gracias a las aportaciones de los miembros del grupo. Es decir, uno no debe hacer la propuesta solo, debe contar con el resto de miembros y personas que van a trabajar en ella. Y de eliminación de razones para la no financiación. Hay que minimizar las razones para la no financiación, básicamente exponiendo en la propuesta cómo esas razones de no financiación en realidad son partes del plan de mejora que tú vas a llevar a cabo. Esto es muy importante como estrategia y tenerlo claro desde antes de ponerse a redactar la propuesta. Entonces, yo cada vez que presentamos una propuesta, esto es lo que yo tengo en la cabeza. Cuando yo voy en el metro, voy en el coche, si ya sé que voy a tener que presentar una propuesta, estas son las preguntas que están en la guía ordenadas y que uno tiene en la cabeza. El por qué y por qué ahora. Es decir, los antecedentes, la oportunidad de la propuesta y la justificación. Básicamente es lo que yo llamo el problema en negativo. Es decir, lo que hay antes de que tú llegues para arreglarlo con tu proyecto. Es decir, aquí no haces propuestas nuevas, sino describes lo que tenemos, el estado del arte, básicamente. Pero teniendo claro que sin mezclarlo con tus objetivos, porque el evaluador puede confundirlos. Y esto tiene que estar bien diferenciado. ¿El qué? Pues esto es la propuesta en positivo. Es decir, el proyecto en positivo. Lo que yo propongo es resolver este problema haciendo esto, esto y esto, siendo muy claro. ¿Quién? ¿Qué participantes? ¿Con quién vas a contar en el proyecto? Y es muy importante que esto tenga coherencia. Es decir, lo primero que va a mirar el evaluador es si hay participantes que no encajan en la propuesta. Esto, además, seguro que lo va a ver y se va a fijar. Yo tengo incluso un compañero que cuando evalúa proyectos se construye un grafo de interrelaciones entre los participantes del proyecto y a veces ves perfectamente los que no tienen ninguna interrelación, aparecen sueltos. Suelen ser currículos muy buenos que no van a participar en el proyecto pero que están allí puestos. Pues él se ha montado una herramienta para evaluar los currículos, las interrelaciones entre autores de unos a otros y lo consigue. Es decir, que hay evaluadores que incluso utilizan algunas herramientas más sofisticadas que simplemente leerse aquello. ¿Dónde? Pues si vais a utilizar algún laboratorio especial, pues ¿dónde lo vas a hacer? Hay que contextualizar. En mi caso, por ejemplo, nuestros proyectos son del ámbito de las matemáticas, pues lo vamos a hacer en nuestra sede con nuestros ordenadores, pero a veces podrías utilizar un supercomputador fuera. Esto hay que explicarlo muy claramente. Hay que explicar el cómo. ¿Qué es el cómo? Pues ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Qué metodología y qué plan de trabajo tenemos? ¿Bien? Esto hay que tenerlo todo en la cabeza antes de empezar. ¿Cuándo? Actividades y cronograma. ¿Cuánto tiempo vamos a tardar en hacer el proyecto? ¿Qué actividades vamos a hacer? ¿En qué orden? Fijaos que es como un puzzle. Hay que encajarlo todo para que cuadre perfectamente. ¿Cómo lo vamos a hacer? No, ¿con qué lo vamos a hacer? ¿Con qué lo vamos a hacer? Recursos humanos de que disponemos, no solo los nuestros, sino las instituciones en las que vamos a trabajar.
qué recursos ponen a nuestra disposición, cómo vamos a disponer de ellos, si tenemos financiación externa, si no la tenemos, recursos técnicos. Todo esto tiene que estar en la cabeza antes de empezar a redactar la propuesta. ¿Para qué? Por supuesto, qué resultados se esperan del proyecto y va a haber que hacer un presupuesto que no debemos inflar porque los evaluadores se van a dar cuenta de que el presupuesto está inflado. Entonces hay que tener mucho cuidado. Yo todas estas cosas, antes de pedir un proyecto, me las planteo y las tengo en la cabeza y las voy barruntando para ir dándoles forma. ¿Bien? Entonces, esto es fundamental, que uno lo tenga en la cabeza. Todas, no solamente algunas, no solamente lo que voy a hacer, mi objetivo. No, todo lo demás es un puzzle, repito, que hay que cuadrar. En base a esto, pues la guía proporciona una típica estructura de la memoria. Esta estructura, en muchas solicitudes de proyectos ya os la dan hecha y hay que rellenar cada epígrafe con un límite de palabras, pero si no te la dan y te permiten hacer una memoria libre, siempre debes incluir al menos todos estos epígrafes. El título, y generalmente te van a pedir un acrónimo, introducción y antecedentes, que cuadra con las preguntas ¿por qué y por qué ahora?, objetivos, qué vamos a hacer, la metodología y el plan de trabajo, cómo, con qué y con quién, los resultados esperados, para qué, estarán dentro de la metodología, el cronograma, cuándo lo vamos a hacer, el plan de difusión de resultados, el presupuesto, que es el con cuánto, y el historial del grupo y capacidad formativa, quiénes lo vamos a hacer. Es decir, que como veis, en la estructura formal de la memoria están todas las preguntas que tenemos que responder. Es decir, de esto no puedes pasar por encima de esto. Hay que hacerlo en este orden, generalmente, y hay que hacerlo bien. Puede haber variaciones. Fijaos que además no he hablado de si son proyectos del ámbito de las humanidades, de las ciencias sociales, de las ciencias experimentales o de la ingeniería. Esto es una estructura bastante genérica. ¿De acuerdo? Yo la tengo en la cabeza ya interiorizada como parte de mi trabajo y de mi día a día. Pero los que estáis empezando tenéis que pensar que así es como se organiza la propuesta, que cuando os contratan con cargo a un proyecto de investigación, que es una forma habitual de introducirse en el mundo de la investigación, alguien ha tenido que hacer todo esto para conseguir esos fondos con los que me contratan. Y en el futuro tendréis que hacerlo vosotros. Espera, que he hecho algo mal. Aquí. Lo mejor de la guía es que recoge una recopilación de ejemplos de situaciones negativas que se suelen dar en las evaluaciones. Es decir, una guía oficial que quien la ha hecho, desgraciadamente no viene el autor de la guía, se ha preocupado de recopilar las típicas situaciones que te dicen los evaluadores por las que no te dan un proyecto. Y no nos engañemos, están bien recogidas, porque yo no os voy a decir que yo en 25 años en la academia no me han rechazado proyectos, me han rechazado proyectos, claro que sí, y me siento identificado con muchas de estas situaciones. Normalmente cuando te rechazan un proyecto al principio tienes una sensación fea, pero si lo miras con perspectiva, generalmente la mayoría de las veces el evaluador tiene razón. Esto es una cosa que uno tiene que acostumbrarse a asumir. Entonces, pues, típicas cuestiones que os vais a encontrar. El equipo X, un ordenador o lo que sea, se sabe que cuesta la mitad de lo que se dice en la memoria. El evaluador tenderá a pensar que también está inflado el resto del presupuesto. Es decir, que si tú inflas una parte del presupuesto, el evaluador ya va a desconfiar. Luego, hay que ser honestos con el presupuesto y realmente poner el presupuesto con lo que se va a utilizar de verdad, para que el evaluador vea que tiene credibilidad. Un grupo consolidado, esto lo pone en la guía, yo no creo que sea cierto tal cual, pero ellos dicen, un grupo consolidado necesita 18 meses de estudio previo en un tema del que tiene experiencia. Es decir, no propongamos un proyecto del que nuestro grupo no tiene experiencia, porque te va a ocurrir que el evaluador te va a decir, oiga, para adquirir experiencia hacen falta 18 meses, usted va a dedicar 18 meses al proyecto, va a terminar el proyecto justo cuando usted coge experiencia, luego conviene que esto lo motivemos muy bien y lo expliquemos muy bien, porque si no nos lo van a escribir. El proyecto es muy aplicado, pero no se ha conseguido que haya empresas interesadas. Pues lo típico, si haces un proyecto aplicado, tienes que ver si hay empresas interesadas
y además incluirlas en el plan de trabajo en qué van a colaborar y qué van a hacer. Es muy típico encontrarte proyectos con cartas de empresas de apoyo donde no se dice apoyamos el proyecto en genérico, pero no qué hacen en el proyecto, pues el evaluador no tendrá en cuenta ese tipo de cosas. Hay que intentar cuadrar a cada empresa en su sitio de la propuesta. El proyecto es muy aplicado, hay empresas muy interesadas, pero no hacen nada en el proyecto, lo que os acabo de contar. No aportan material, ni financiación, ni personal, ni seguimiento de las tareas. Entonces, son las típicas cosas que el evaluador va a buscar y va a poner. Luego, hay que tener bien cubiertos todos estos flancos cuando haces una propuesta. El proyecto no encaja en la convocatoria. Es decir, tú haces un proyecto en una convocatoria de ciencia básica y es un proyecto muy aplicado. Pues hay que tener muchísimo cuidado con no intentar optar a convocatorias donde el proyecto no cuadra, porque es muy probable que perdamos el tiempo y que nos lo rechacen. Tenemos muy pocas probabilidades de éxito. Es decir, esto encaja con la reflexión, estudiar bien el texto de la convocatoria. Hay que leérselo bien. Esto es de cosecha propia. Otros ejemplos de situaciones negativas que se suelen dar en las evaluaciones. Esto no viene en la guía, pero os lo digo yo, que es muy habitual. Memoria con un plan de trabajo desestructurado. Es decir, donde se nota que está la memoria hecha a retales, a trozos. Estos proyectos yo los llamo proyectos tipo Frankenstein. Es decir, de hecho, el Frankenstein no es algo que me haya ocurrido a mí. En su momento, en varias sesiones de la Unión Europea, hablando de evaluación de proyectos, me acuerdo que eran de Erasmus Mundus, proyectos Erasmus Mundus, nos decían que el primer criterio para descartarlos son los proyectos donde aquello está hecho a retales. En cuanto detectan aquello no tiene coherencia y lo van a rechazar. Luego, cuidado con, venga, vosotros redactáis esto, yo redacto... No, tiene que tener un todo, tiene que estar bien encajado todo, ya digo, un puzzle bien hecho, no un puzzle donde aprieto para que entre la pieza, eso no sirve. Y esto mismo se detecta si tienes un grupo de investigador sin relación aparente entre muchos investigadores. De nuevo, indicios de proyectos tipo Frankenstein. Es decir, se trata de un proyecto donde se han unido varias propuestas de distintos grupos sin interacción clara. Es decir, tenemos que evitar aquello de nos repartimos el pastel a partes iguales o a partes proporcionales. Esto no es sincero, incluso me atrevería a decir que no es honesto. Bien, entonces, ya desde que somos jóvenes, desde el principio, tenemos que aprender cómo hacerlo, aunque hayamos visto otra cosa, pero tenemos que intentar hacerlo así. La guía da recomendaciones para reconducir una propuesta sin concesión de financiación, es decir, que no te concedan una propuesta no es malo. Bien, no es malo, a uno le sienta mal, pero no es necesariamente malo. Lo primero, ya os lo anticipo, es difícil aceptarlo para el ego de muchos investigadores. Es decir, me han rechazado la propuesta. Entonces, ¿qué es lo mejor que se puede hacer? Pues la mejor forma es darle la dimensión justa que se merece, no más. Cosecha propia, tomar la no concesión como algo natural que forma parte de nuestro trabajo. Nosotros en nuestro grupo, debo decir que ni celebramos que nos dan un proyecto, ni tenemos una depresión muy grande si no nos lo dan. Forma parte del día a día, somos positivos y vemos cómo podemos reconducir la situación para que la propuesta sea exitosa, para mejorarla. Es decir, esto es muy importante, evitar pensar que tenemos enemigos. A veces piensas, esta evaluación, hay que evitarlo. La palabra enemigos, aunque la he puesto como cosecha propia, en la guía viene tal cual. Es decir, que como os he dicho, la guía es políticamente incorrecta y por eso me gusta mucho. Luego os diré dónde está la guía. Bien. Si no te dan un proyecto, no debes tomarlo como un fracaso, sino como una oportunidad de reflexionar. Esto es muy importante. Yo trabajo en temas de calidad, en calidad 6 Sigma, y ahí hay prácticamente un axioma, que es que toda queja es una oportunidad de mejora. Y esto procuro aplicarlo incluso en mi vida habitual. Si alguien se queja es porque algo ha pasado y tenemos una oportunidad de mejorar. ¿De acuerdo? Entonces, esto es muy importante. Hacer las correcciones necesarias para volver a intentarlo en la siguiente convocatoria. Debemos partir del hecho de que todo proyecto es mejorable. Reflexión.
pues esto nos va a permitir que en una futura convocatoria nuestro proyecto mejore, es decir, comenzar con tiempo la redacción. Todo lo que tenemos hecho antes es tiempo que hemos ganado en la nueva presentación del proyecto. Y el de la probabilidad de éxito aumenta con el número de intentos. Esto tiene su trampa, porque no es hacer intentos con lo mismo, es hacer intentos con un producto mejorado, es decir, con muchas posibilidades de éxito. Yo he llegado incluso, recuerdo, el primer proyecto que yo pedí, no se me olvida, me lo rechazaron por muy poco y el evaluador me daba unas claves de este estilo. Cuando lo volví a presentar, hice los cambios que me pidió el evaluador y me atreví a presentar el informe de evaluación que me había dado, viendo que había hecho los cambios. Y el proyecto me lo concedieron, es decir, que realmente era coherente lo que me estaba diciendo el evaluador, aunque a mí me sentó muy mal, no se me olvida, pero era coherente. Con perspectiva las cosas se ven distintas, si tenemos el proyecto, lo podemos mejorar y hay otras convocatorias, fuentes alternativas de financiación, apostemos por ello. Si el proyecto es bueno, pues ¿por qué no lo vamos a hacer? Es decir, una vez nos han dicho que no, podemos aprovecharlo mejorándolo siempre. Y, importante, esto lo pone en la guía, evitar caer en la parálisis creativa. Es decir, cosecha propia, no decaer. No hay que decaer, hay que ser perseverante. Sobre todo si nos dicen las consultas que hemos hecho que nuestra idea es buena. Esto encaja con la reflexión que la no financiación suele implicar errores, pero no necesariamente que el proyecto sea malo. ¿De acuerdo? Es muy probable que se pueda corregir, sobre todo la primera vez. Y la guía finaliza pues, dando razones objetivas de no financiación. Esto me ha ocurrido a mí. Pides un proyecto, el proyecto está muy bien, pero no te lo dan directamente porque no hay disponibilidad. Falta presupuesto. Se han pedido muchos proyectos, muchos son muy buenos y no hay presupuesto para concederte el proyecto. Bueno, pues esto también pasa, esto también ocurre. Esto es un problema que no tenemos la culpa, pero os aseguro que a lo largo de vuestra vida académica os ocurrirá. Y aquí tenéis donde he encontrado la guía. Esta guía yo la recuerdo de hace muchos años, cuando vino alguien, no sé si a nuestra universidad, a darnos una charla sobre cómo hacer proyectos. No volví a ver la guía hasta que la he buscado. La encontré en mi ordenador, pero no la encontraba en Internet. Y buscando, pues la Universidad de León, en su servicio de investigación, pues tiene la guía. La charla de Julio, que era el director. Sí, pues está allí colgada la guía. Entonces, si buscáis con este título que he puesto, Guía para la Evaluación de Proyectos, ANEP, aparece. Y veréis que está referenciada a la convocatoria 2010-2011.